Sesión en ambas cámaras del Congreso Nacional. En diputados el tratamiento de la aplicación del IVA a las cooperativas, más bien el proyecto de derogación a esta aplicación, y en el Senado todavía existe la posibilidad de que traten el tema de la condonación de deudas al sector campesino. En las afueras se encuentra nuestro compañero Waldir Domínguez. Volvemos hasta él. Al parecer estás allí con un dirigente campesino, Waldir, adelante. Así es, Roberto, y al parecer también, mientras que los campesinos y cooperativistas estaban aquí en la Plaza de las Armas, llegó la información de que algunos parlamentarios no se presentaron ante este tratamiento de esta situación que están reclamando los cooperativistas principalmente, y es por eso que se decidió nuevamente, estoy en compañía de Vidalia Benítez. Vidalia, se decidió nuevamente salir a las calles del microcentro de Asunción y hacerse sentir principalmente para los parlamentarios. Peseite inaurero y me voy 14 días a mena con acá yepe haro y me paraguay calle regina ruta airo yerurea veí disculpa a lo tercero lo molestar es a upecha veí y miramos otra gente pero ofende mi mía ya para la intención sino que lo llore y claro la lucha yo por la condonación de la deuda y la no iba de 10% a la cooperativa yepa. Entonces como momento oye tratajina en diputado del tema de del 10% a la cooperativa el gravamen ayepa entonces orero es inapea los en tu país yo que eran ella para ginarla o discurse a ginarla o exponía a llevarla o defendía pero hoy cuaja que era una presenta y jaina está los diputados colorados a upea veiro y cuaja colorado o tapetetas en contra entonces o ñandute y la pueblo pe cuando la muerte centro pe indere donde va en ore ñandu y entonces cuando arguellita presidente Franco es a roña ata y cotacuaite pero ñemoico parlamento vaya o ñandu y la gente está hoy ahora pute pe votar coge se cuera entonces con a gente o cañigas y no votata pueblo contra la pueblo upie sube cuera entonces acuerdan que estoy pechado en bojorga ya pe cada uno y departamento pega tu broñe preguntar o escracha sube cuera ya para pero y cuapa y te juega cuea mo pa y ahora anota uno por uno más para votar a favor en contra entonces pear no sé ni peten gente no putea a plaza solamente o cocinar y no putana plaza pejaro sentaron niña en tu con diputado corrupto bandido partida vaya y que todo ella hoy cuaji o respetan a la pueblo campesino y la gente de la ciudad o merecía respeto o merecía justicia de este estado de este gobierno allá. Vidalia Mambumiñan debe coa PNP información o GPM ayepa y catujaja pero o pensaje inapenderse para hacer entre campesinos a cooperativistas. Senadores puede tratar condonación de deudas, a diputados puede tratar específicamente la derogación de la ley Jaupeare pe llama coa con marcha pese en Maiteta calles apea constante tajinares hacen de oye pues yo voy a intentar la trampa Jaupe amenaza veí justamente del ministro del Interior Jaupe y su viceministro ayepa segundo día de marcha para acá ya amenazamos ahora no seguimos por la calle de Asunción allá entonces es cuida la violencia ahora en ningún momento no lo ya tema de llamamiento a la violencia sino que una movilización pacífica coapa y competencia y un par responsable directamente Carte y su gobierno ahora es parte de los llama 14 días de movilización pacífica entonces coana afuera o rechazar y entonces hoy cuana va el chapa hoy que tú vas acá otro tío oye rure voto o no con Colorado bandidos o pese a otro partido o votar a Mojina contra el pueblo. Ahora y meta tan unidos con los cooperativistas, campesinos, cañicultores. En 10 los profesores, estudiantes secundarios, una no te calle, choferes, oye, unir la ciudadanía, oye, sumado y la marcha allá. Entonces, peare orendo huevimos, ahí, hasta y cuaco, gobierno, mientras que no recoy la capacidad o resolvemos la situación, o provocar cuaco crisis generalizada en el campo y la ciudad, orero permaneceta a coape, jairo discutita, aro tomata otra posición, cuando ya resolvemos con este ya a favor de los cooperativistas en temas de los campesinos después en el Senado. Último tema, compañeros, y Vidales también para ir redondeando. Agenduan que te me por teléfono y nada, órdenes, compañeros, que era interior del país, con Botijamos y que la calle principal, la ruta principal, allá para Copesa y nada. Hoy me voy a ver que era Curijina semana por otra semana y allá para ruta orilla, pero en tu aveína, en tu y la mitad de tramitico en directo en diferentes lugares del interior, a ver mapa, votar, no votar a favor, en contra
otra diputada fuera, entonces hay San de Obrero y me unido con los cooperativistas o afectados, yo que ahora afectadores, cuando oye tu país en la ruta internacional, oye reco ahí 11 lo mitad, en Itapúa, Alto Paraná, Oreco, Canindeyu, Upeixa, Beí, San Pedro, en alguna parte, Jaco, Apeabeí, presidente, Gina Puente Remanso. Entonces, el peor decidir la gente mismo, oye, pues allá anda, y Oreca Tetero llamada, sino que la gente y cueraima, con situación de crisis, y allá, Jaro y Miajo, 14 días en la calle, a la gobierno con APE, no eres Saiti, allá, oye, Bulores, primeramente, el ministro del Interior, el ministro de Agricultura, Curi, Jaupe, que oye, pues, que te he llamado allá, ahora, entiendo resolver la situación. Cuando los tres poderes, oye, reuníamos, me damos importancia, interés, cuaco, situación de desborde social, oye, cuaco momento, pues, y que tu vagina, oye, resolver la situación, si no, hoy te caos social, subir, te desborde, hoy cuata, esa va a resolver el presidente y su comitiva y su gobierno entero hoy a Paraguay. Muchísimas gracias. Ahí está entonces la postura de los manifestantes aquí en la Plaza de las Armas. Y valga la aclaración, compañero, te escucho. Sí, no, aclará y después te hago una consulta. Sí, que a partir de este momento en adelante, algunas rutas internacionales, así como ya bien lo decía la señora Benítez, tanto como en Itapúa, Alto Paraná, San Pedro, en algunas partes también ya se van a ir cerrando, ya se dio la orden pertinente también, luego de que ellos se enteraran de la postura de los parlamentarios nuevamente en rechazar la modificación de la ley del impuesto cooperativo, Roberto. La consulta es, aquí en Asunción, ¿cuáles son los horarios en los cuales ellos estarán movilizándose? Porque esto implica obviamente que de vuelta se dé un caos en la ciudad atendiendo a la alta concentración de vehículos y personas que tenemos en Capital. Bueno, por lo menos aquí en Asunción ahora ya empieza la marcha de vuelta por el microcentro, y en los otros departamentos, ¿a qué hora van a empezar esto? ¿Qué hora específicamente van a ir cerrando las rutas? Ya de la mañanita ya empezaron a hacer intermitente, ay, Orero me da orden, sino que la gente de 14 días a ver calle para Upa, Noreco y Upicuri medio, o más para Guadalupe, entonces hay departamentos de distrito, pero angajinas de cueras, o tomar y propia decisión la gente, porque ya están cansados, ya estamos cansados de la situación que estamos viviendo. 14 días en la calle de Asunción, no puede ser que el gobierno no se dé cuenta o que no nos esté viendo. Es sordo, todo lo que se puede decir por el presidente, ¿verdad? Que no da respuesta. ¿Qué más quiere? Ya dijo el ministro del Interior que nosotros queríamos generar un segundo caso Curuguaté en Asunción, y eso en ningún momento de nuestra parte no vino. Vino de parte del ministro del Interior, que es representante del gobierno nacional. Entonces, Orero es Aisha, ore movilización pacífica, pero lo mitad en Omaha, o se calle, y yeguima, o se la gente. La ciudadanía, yeguima, o se ina con un botín la calle, y ore catetero me da la orden, pero o en dúa veía de fuera la información, pero pibe a otro medio, pibe veía, y que tomamos esa de tomar decisión, vea. Ahí está la postura, sí, Waldir, compañeros, entonces, a partir de este momento. Dale, muchas gracias, Waldir. Muy categórica la señora en cuanto a la definición de las determinaciones que tendrán a partir de ahora y en distintos puntos del país.